dice, Cristo murió por usted para que no muera. Si usted entiende esa palabra, realmente la entiende, usted se vuelve de todo corazón al Señor, se convierte y el Señor lo salva de un infierno. Pero si no la entiende, dice, pues yo la verdad no entiendo eso, pero ¿y de qué? ¿Y de cuál Dios me habla? Yo ni sé. ¿Y será que Dios existe? Entonces, mientras se ponga en tela de juicio todas esas cosas, el Señor Jesucristo no puede hacer nada. Recuerde, el Señor Jesucristo no pudo hacer milagros en su tierra. ¿Por qué? ¿Porque no tenían fe? Era porque no creían en Él. Recuerde, en Él, no creían en Él. Sí, ellos decían, ¿y acaso este no es Jesús, el hijo de José y de María, o José el carpintero, y no están sus hermanos en medio de nosotros? O sea, ¿de dónde saca pues toda esa sabiduría? Y dice que ellos, y el Señor se asombró de esa incredulidad de ellos. Era porque no creían en Él. Pues les digo esto porque más adelante vamos a saber lo que es la fe. Mire, el hecho de nosotros estar aquí nos muestra que tenemos fe. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, que se congrega, sea hoy, el domingo, el día que sea, tiene fe. ¿Sí? Cree en el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a aprender para que el enemigo no pueda cambiar eso en nuestras vidas. Dice que los que cae, la semilla que cae junto al camino, y se representa a los que oyen la palabra, pero viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. O sea, una palabra le fue sembrada. Alguien viene y le dice, mira, Cristo murió por ti y sufrió muchas heridas para que para sanarte. Si la persona no entiende, no comprende bien esta palabra, el enemigo viene y ¡pum!, rapidito la roba. ¿Cómo es que el enemigo viene y roba una palabra? ¿Cómo es que el enemigo viene y quita del corazón la palabra? O sea, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo se imaginan ustedes que sucede esto? ¿Cómo es que Satanás viene y roba del corazón la palabra? Porque esto es lo que explica la parábola. Está diciendo, mire, así como las aves físicamente vienen y se comen la semilla que estaba junto al camino porque no había que la protegiera, así mismo Satanás viene y roba, o sea, viene y quita la semilla. O sea, la palabra es una semilla que crece, que se necesita ser buena tierra para que esa palabra vaya germinando y creciendo, produciendo y dando mucho fruto. Pero si se quita la semilla, que es esa palabra, entonces ella no puede. Nosotros no podemos crecer en Dios, no podemos avanzar en Dios cuando el enemigo puede robar la palabra. La palabra no puede, si fue una palabra de sanidad, la palabra no puede hacer completamente su trabajo porque el enemigo vino y la quitó diciendo, tú no vas a ser sano porque tú eres medio maloso por ahí. O sea, ¿cómo pretendes tener una sanidad de parte de Dios? Si usted sabe lo que ha hecho. Entonces ya les estoy dando una idea. ¿Cómo es que Satanás roba la palabra? ¿Cómo es que quita él la semilla? Poniendo otra cosa. Él roba la palabra poniendo otra cosa. Entonces, en Hechos capítulo número 5, 7 creo que es Hechos. A ver. Bueno, 5:1. Hechos 5:1 dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer,
y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, ¿quién llenó el corazón de Ananías? O sea que Satanás también pone semillas. O sea, también usa al ser humano como tierra para sembrar. ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Habían visto por ese lado? Es impresionante saber cómo nuestro corazón es una tierra en la que se puede sembrar y hay entes que pueden sembrar. Ahora, el sembrador es el que siembra la palabra y en ese caso es nosotros como seres humanos. Pero dice que Satanás también puede poner en nuestro corazón cosas, y en Ananías y Zafira pasó y dice, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No sé si hay otra versión por ahí, a ver cómo lo dice. Me olvidé de traer hoy la internacional. Me gustaría ver cómo dice otra versión. 5:3. Dice: Ananías le reclamó: Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y quedaras con parte del dinero que vendiste por el terreno? ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Entonces, vamos aprendiendo, vamos a volver a recordar para que este tema quede bien claro. 1. Conocemos que el Señor Jesucristo dice, y entramos con la parábola del sembrador. Mire, yo con esa parábola del sembrador no me voy a cansar de sacar mensajes. Hay mucho secreto ahí, solamente ustedes métanse a estudiar las parábolas y van a encontrar los secretos para todo. Y entonces dice el Señor Jesucristo, el sembrador, salió a sembrar la semilla y parte cayó en el camino, vinieron las aves y robaron y se comieron. Y cuando explica la parábola dice, mire, pues las aves, la semilla que cayó en el camino, esto representan a los que oyen la palabra. Mateo dice, y no la entienden. Y viene el malo, dice Mateo, pero en Marcos dice, y viene Satanás, dice, y roba la palabra. Pero la representación en la parábola son las aves del cielo. Así que cuando en la Biblia se habla de aves del cielo, no siempre son los pájaros que nosotros creemos. A veces son los pájaros, pero también se habla de ángeles, espíritus. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando nos volvemos al libro de Eclesiastés, ¿qué dice? Está diciendo el proverbista allí, o Salomón, está diciendo, mire, ni en lo secreto, ni en tus pensamientos hables o digas mal del rey, porque ¿qué llevará la noticia? ¿Quiénes la van a llevar? Leámoslo. Proverbios, Eclesiastés 10:20. Las aves del cielo ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo, ¿qué estamos aprendiendo nosotros? Las aves del cielo, ¿quiénes son? ¿A qué representan? Los ángeles. Espíritus malos o buenos. Entonces, si el Señor Jesucristo está aclarando en el libro de Mateo y está diciendo, o en Marcos está diciendo que las aves del cielo representan a Satanás o a su ejército, porque Satanás no puede estar en toda parte robándole la semilla a todos. Entonces, si representa a Satanás las aves del cielo o a todo su ejército, a los demonios, que en última son ángeles caídos. Recuerde, Satanás y todo su ejército fueron ángeles. Ahora son caídos, pero ángeles.
O sea, no cambiaron, no dejaron de ser ángeles. Ángeles malos, pero ángeles. Entonces, aquí está diciendo, ni aun en tu pensamiento, o sea, está hablando de acá. Ni aun ahí, uno puede decir cosas en su pensamiento, uno puede decir, ¿y por qué será? Y no me saludó. ¿Qué sería? ¿Será que se dio cuenta que...? Uno puede decir en su pensamiento sin hablar. Entonces, este hombre está diciendo, ni aun en tu pensamiento digas, o sea, en tu pensamiento no digas, pero es que el rey sí es malo. ¿Cómo le va a cobrar impuesto también a las viudas? Es malo. El rey es un perezoso, no trabaja, todo quiere que se lo hagan, que le lleven a la cama todo. Entonces, ¿qué está diciendo este hombre? Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y los que tienen alas harán saber. ¡Wow! La palabra. ¿Los ángeles tienen alas? Si se los compara con aves, debe ser que tienen alas, pero usted dirá, no, pero pues eso sí debe ser, puede ser, quién sabe. No, la Biblia dice que ellos con unas volaban y con otras tapaban sus ojos y con otras sus pies. Así que tienen alas. Quizás no todos, otros tienen un poco de ojos. ¿Lo han leído? La Biblia dice que vio un hombre que tenía muchos ojos. Otros parecen ruedas dentro de más ruedas. Pero hay unos que tienen alas. Así que cuando aquí está diciendo, mire, ni aun en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo, y se está refiriendo a los ángeles, llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Pero ¿cómo es que van a saber? ¿Cómo es que van a darse cuenta las aves del cielo y las que tienen alas lo que yo en mi pensamiento dije hablando mal del rey o del rico? ¿Cómo es eso? ¿Sabe que el Señor Jesucristo, estando aquí en tierra y en representación de nosotros y en ser humano, dice que Él miraba a los fariseos y decía, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y usted lee otros pasajes y dice, y Él conocía los pensamientos de ellos. Y de esa manera Él se daba cuenta de cosas y le decía, ¿qué es esto que pensáis en vuestros corazones? O sea, Él se daba cuenta del pensamiento de ellos. Entonces, entendiendo esto, ya te entra uno a decir, bueno, mire, muchas personas han dicho, no, el diablo no puede saber lo que pensamos. ¿Y ustedes cómo la ven ahora? Mire, hay cosas tan arraigadas en nuestro corazón que nos las dijo alguien tan ungido, que cuando alguien viene y quiere decir que eso no es así, que peligrosamente no es así, nos resistimos a decir, es que es muy duro creer eso. Pero la Biblia está diciendo aquí que las aves del cielo representan, lo leímos claramente, está diciendo, las aves del cielo, esto es los que cayeron en el camino, es con los que oyen la palabra, pero Satanás claramente dice, viene y roba la palabra. Y aquí está diciendo, bueno, ¿a qué aves del cielo se refieren? ¿O será que los pajaritos van allá? ¿Sí han oído? Un pajarito me dijo. De ahí sacaron el cuento ese, pero ¿verá que es así? O sea que lo único que sea alguna lora. Pero yo digo, ¿cómo es que la lora pudo saber lo que yo pensaba írselo a decir al presidente? Si es así, estoy grave donde me llegue a ver. ¿Ah? Entonces, esto realmente para nosotros es un choque. Saber entonces si Satanás conoce mis pensamientos o no. Y asegurarlo.
como predicador me costaría. Y según lo que vemos, le da a uno para pensar que sí o que no. ¿Qué dicen ustedes? Como va a salir en vivo, yo dije, ellos dijeron que sí. Bueno, entonces vamos a resumir hasta allí para que podamos entrar a lo profundo del tema. Dice, y solo voy a dar otros ejemplos, dice que el Señor Jesucristo con una parábola nos dio a entender que las aves del cielo en las parábolas representa a Satanás, al malo y a muchos ángeles, ya sean buenos o malos. Así que una de las cosas que puede pasar es que ángeles pueden conocer nuestro pensamiento. Eso es lo que hasta ahí puede pasar. Bueno. También aprendimos que en Hechos 5 dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Cómo es, Ananías, cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón y lo haya impulsado a venir a mentirle al Espíritu Santo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo pudo pasar, Ananías, que Satanás te envenenó, te llenó de tanta deseo de mentira que lo logró? Bueno, yo creo que ustedes vayan aprendiendo bien esto. Listo, ahora vamos a pasar a Mateo, el libro de Mateo 16. Mateo 16, y esto está despuesito nomás de que el Señor les habló de la parábola. Qué terrible. 16:20. Wow, ojalá pueda hoy expresar todo lo que... 21. Mateo 16:21 dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te suceda o te acontezca, perdón. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No sé si quien tiene Biblia en físico, no sé si tiene paralelo. Ahí en el 21 está, Jesús anuncia su muerte, y ahí debajito debe estar, en el título, debajito del título debe estar si tiene paralelo, y si no. Marcos 8:31. Lucas 9, 22, 27. Bueno, Marcos 8:31 vamos primero. Marcos 8:31. Vamos a leer el 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y el otro es Lucas 9, 22. Bueno, ahí no está el pasaje que... Entonces vamos a devolvernos a Mateo donde estaba. Mateo 16. Listo. Entonces dice la palabra que, recuerde, mire, antes de esto, es que
Esto es para que ustedes puedan ver, mire, la palabra del Señor se va estudiando así, mire, recuerden los paralelos, busquen los títulos. Hasta en un título está, Dios te puede hablar. Cuando él estaba hablando con ellos, antes de este pasaje, ahí mismo en el camino donde iban, le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían que él era Juan, que era Elías, que bueno, que algún profeta. Y entonces, ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? Y Pedro se levanta claramente y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente o el Hijo del Dios vivo. Y entonces el Señor le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Escuchen bien, esto no te lo reveló carne. O sea, no hubo una persona humana que le revelara a él que él era el Cristo. O sea, Pedro se levantó y lo dijo con tal fe, con tal claridad, con tal convencimiento, que el Señor Jesucristo dijo, esto no te lo reveló nadie, si no estuvieras dudando. Cuando a uno el Espíritu Santo le revela algo, créame, usted no duda de nada, nada es nada. Yo he aprendido lo que es eso. Un día, y lo dije muchas veces, cuando el Señor me habló de un pasaje, yo fui capaz de soltar todo el dinero que tenía para pagarlo y quedarme sin nada por 3 meses. Porque yo leí cuando Él dijo que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo dije, el pan no me va a faltar y mis hijas no van a mendigar pan. Y solté todo el dinero que tenía para pagar una deuda. Y yo estuve seguro que eso no iba a pasar y yo no sé cómo, pero en 3 meses no nos hizo falta nada y nada es nada. Comimos bien, no faltó. Yo creí eso totalmente. Y a Pedro le pasó, él lo recibió, él llegó y entonces el Señor Jesucristo le dice, mira, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. Cuando el Espíritu todavía no había venido, cuando el Señor Jesucristo no lo había enviado para que estuvieran todos, venía por un momento y salía, vino y le reveló algo a Pedro. Pedro entendió esto y dijo, tú eres el Cristo, se lo reveló. O sea, en algún momento, en ese momento, Pedro empezó a moverse en un ámbito en el que poco se mueve. Es una entrada en un momentico donde se puede entrar y descubrir cosas. Dios se las trae, ¡pum! El Espíritu Santo viene y va, le aclara el panorama, le muestra lo que necesita saber. En esta parte, un día vamos a aprenderlo, eso ustedes lo pueden ver. En la manera de dormir de nosotros, uno puede entrar en el modo alfa, beta, y no recuerdo el otro. Y en uno de esos 3 modos hay un momento en el que usted entra y el Espíritu, usted puede entrar a descubrir cosas allí, en ese momento. Eso es científicamente comprobable y real. Usted puede dormir y dentro de ese sueño usted puede tener uno que es profundo, uno que es ahí como que sí, como que no, pero hay un hito en el que usted está entre allá y acá y ahí puede entrar usted a investigar cosas de usted. Mire, cosas pueden pasar allí. Pero este hombre lo logró sin estar en ese tipo de sueño. Así. El Señor me ha permitido a veces experimentar cosas como esa, llegar a un momento en el que cuando veo, wow, se me abrió la panorámica de eso y yo, Dios santo. Entonces Pedro en ese momento tuvo esa, pero escuchen bien, dice el Señor, la parábola del sembrador, y dice que Satanás, mire, la persona oye la palabra. El sembrador viene y siembra la palabra y la persona la oye. En ese momentico, mire, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. La palabra es capaz de llegar y penetrar, como dice, la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir, pero cuando usted lee otra versión dice hasta dividir el alma y el espíritu, y entra y puede discernir
Entonces la palabra cuando se siembra ya, entra ya, pero esa es la oportunidad cuando el enemigo también entra. Se abre ese momento, la palabra abre esa brecha y hay habilidad de que el Espíritu Santo entre y convenza, pero está también el enemigo y aprovecha esa brecha. Es impresionante. Mire, es solamente que usted lean este pasaje más atrasito y ahí lo dice: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y más abajito, el mismo Pedro al que el Señor Jesucristo lo felicitó porque el Espíritu le reveló. Ahora Satanás había logrado entrar por la misma brecha y de esa manera serle un estorbo. ¿Para quién? Para el mismo Señor Jesús. O sea, que le sea estorbo a un pastor, a un apóstol, pero que le sea estorbo al Señor Jesucristo, eso ya es otro nivel. Dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué era lo que estaba pasando? Antes de ir ahí, leamos Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo número 8 y el versículo número, vamos a leerlo todo. Escuche esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan. Escuche bien eso, piensan. Entonces, ¿los de la carne en qué piensan? En las cosas de la carne. En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, quiero que vamos a recordar bien este pasaje. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora vamos a Gálatas. Gálatas 3. Voy a leerle todos los pasajes en lo que habla de esto. En el Gálatas 5:3 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 5:17 dice: porque el deseo de la carne
es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Recuerde, las cosas de la carne y del espíritu se oponen, y o hago las cosas del espíritu y o hago las cosas de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso es Gálatas 6:18. Gálatas 6:12 dice, 6:8 era el otro, y ahora 6:12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, quiero dejar esto allí porque ahora sí me quiero recordar solamente dos pasajes. El que leímos en Romanos: los que son de la carne piensan, escúchelo bien, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y nos vamos a devolver a Mateo 16:20. Bueno, leyendo esto paro, no predico más con Biblia. Vamos, esto está largo, así que espero estén atentos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quiero hacer un pare ahí. Miren, los que piensan en las cosas del Espíritu son del Espíritu. O sea, en ese momento están con el Espíritu. Pero los que piensan en las cosas de la carne, en ese momento, ¿con quién están? Entonces dice aquí el Señor Jesucristo, dice, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira, y esto es su manera de pensar, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, cuando él estaba pensando, cuando el Señor Jesucristo pensó: bueno, ¿y yo quién soy? ¿Saben él qué se puso a pensar? Biblia. Él se puso a imaginar allí, bueno, Isaías dice que él vendría y que nacería de una virgen. Y empezó a pensar todo eso, y mientras analizaba y pensaba en la Biblia, mientras meditaba en todo eso, el Espíritu vino y le dio la revelación, y él: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo: mire, voy a tener que ir y voy a ser maltratado y voy a ser muerto, pero yo voy a resucitar al tercer día, entonces él no pensó en que iba a resucitar al tercer día. Él dijo: wow, se nos va a ir nuestro rey, el que puede realmente ayudarnos y sacarnos de la esclavitud a la que nos tienen sujetos a los romanos. Dijo: no, Señor Jesucristo, ven acá, no, a tú no. Y allí, cuando él empezó a pensar en esto, el que pudo entrar por la misma brecha fue Satanás, porque empezó a pensar en la carne desde el Espíritu. Esto es terrible. Uno dice que los hombres de Dios, que Dios usa tremendamente, bueno, ellos no tienen tentación, créame. Son más peligrosas las tentaciones de ellos que las de nosotros. La línea se va volviendo más fina. Y dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire, cuando yo leía esto en otra versión y aprendía un poco de lo que es, dice que cuando dice aquí, pero él volviéndose, y la palabra ahí es dándole la espalda, o sea, Pedro le estaba hablando, le dijo: ven acá, maestro, y lo llamó aparte, y ven acá, y mira, no, que no te acontezca esto, mira que no, y el Señor le dio la espalda, dice que volviéndose, o sea, le dio la espalda a Pedro. Le dijo: apártate de mí, Satanás.
me eres tropiezo. Y entonces se vuelve a sus discípulos, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué los llevé a Gálatas? Porque ahí dice que los que son del Espíritu, estos los que han crucificado la carne con sus deseos. Eso lo leímos en Gálatas. Por eso yo les digo, miren, igual ahí queda el video, y vuelvan y lean cada pasaje, pero léanlo con revelación y ustedes van a entender por qué me paso de aquí para allá. No es solo por quemar tiempo, me hace falta tiempo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Escuchen bien, por eso me devolví a Gálatas, para que ustedes aprendan una cosa. Mire, yo les voy a dar esto, si lo pueden anotar, anótenlo, cuando puedan lo anoten. Mire, si Satanás puede controlar lo que vemos, escuchen bien esto. Si Satanás puede controlar lo que vemos, o logra controlar lo que vemos, logrará controlar lo que pensamos. Y si logra controlar lo que pensamos, entonces controla nuestras vidas. Así de simple y así de sencillo. Les voy a volver a recordar lo que aprendíamos en las primeras clases. ¿El hombre es qué? Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo está condenado. No le gaste tanto tiempo a creer que va a salvar ese cuerpecito y se lo va a llevar para el cielo. ¿Por qué no? Dios condenó al pecado en la carne. O sea, allí en esa carne está condenado el pecado. El día que muramos y ese cuerpo ya pierda, no va a poder el pecado hacer nada contra nosotros, porque ahí muere. Por eso Dios lo condenó ahí. Ahí dijo, ahí vas a quedar, y cuando la persona muera, hasta ahí va a llegar tu poder en la persona. Nunca más. Y nuestra alma es la parte media y nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu va a Dios que lo creó. Sí, el espíritu que Dios, Él nos lo dio. Pero nosotros, el yo como tal, es nuestra alma. Y nuestra alma se ve controlada o por la carne o por el espíritu. Ese es el centro. Mire, si yo, por eso dice, los que piensan en las cosas de la carne, ¿qué pasa con ellos? Morirán, o sea, se separan. Pero los que piensan en el espíritu, en las cosas del espíritu, viven. Entonces, lo que yo pienso le da control o al Espíritu Santo o a quién más, o a Satanás. Lo que yo pienso le da control o al Espíritu Santo o a Satanás. Mientras Pedro se puso a pensar quién era el Señor Jesucristo y meditaba y pensaba quién era, el Espíritu Santo pudo entrar y pudo darle revelación. Pero cuando Pedro se puso a pensar en que iba a morir el maestro, aquel que les enseñaba, que les guiaba, que era la esperanza de ellos para salir de la esclavitud de Roma, en las cosas de acá, entonces Satanás tomó el control. Él estaba mirando, ¿cómo así que el Señor Jesucristo va a morir? ¿Cómo vas a decir eso, Señor Jesús? Tú nos has dicho, las palabras tienen poder y lo sabemos, y ahora tú dices que vas a morir. No digas eso, porque te vas a morir de verdad. No digas eso. Él estaba pensando en que no pasara eso, y el Señor Jesucristo dice,
Se te metió Satanás por estar pensando en las cosas de los hombres. Y sigue diciéndole a los otros, mire, cualquiera que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Perder su alma. Él está hablando que es el alma el que está allí en ese control, y si el Espíritu Santo y nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, Él va a tomar el control y nuestra alma se va a salvar. Aunque para nosotros sea una pérdida, nosotros tener que andar aquí, pero yo ¿por qué me tengo que vestir así? Pero yo ¿por qué tengo que vivir así? Yo ¿por qué tengo que bautizarme? Yo ¿por qué? O sea, eso es perder su vida. ¿Saben que muchas mujeres no se visten de la forma que Dios quisiera que se vistiera? Porque dice, pero ¿por qué? Si es que la moda es otra. Pero a veces eso es perder su vida. Porque aunque gane el mundo enseñándole el cuerpo tan bonito que tiene, puede perder su alma. Pero si logra perder su vida porque dice, bueno, hubiera podido ser el Miss Universo y todo, pero todo eso lo rendí con tal de agradar a mi Señor, pues la va a ganar. Esa es su alma. Y Dios quiere salvar su alma. Pero está en nuestra manera de pensar. Ahí está escondido lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Mire, arribita el Espíritu Santo pudo entrar en Pedro y revelarle algo mientras él meditaba en quién era Jesús. Pero cuando se puso a pensar en las cosas de los hombres, que el Señor Jesucristo lo iban a matar, iba a sufrir mucho Dios, y ahora ¿y qué será de nosotros? Cuando estaba pensando en esto, Satanás entró y también lo usó. Entonces, ¿Satanás puede saber lo que pensamos, sí o no? Esa era la pregunta. ¿Los ángeles pueden saber lo que pensamos, sí o no? ¿Y para qué les pregunto si Dios? Dice que Dios está en todo lugar, en toda parte, es omnisciente, omnipotente, todo lo sabe. Que el Señor Jesucristo, Él ahora está sentado y juzga. Pero estando aquí en la tierra, ya el Señor Jesucristo conocía nuestros pensamientos. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él conoce lo más profundo de Dios. Si conoce lo profundo de Dios, créame, nos conoce. No hay nada que hacer. Entonces esa pregunta ya está respondida. Pero los ángeles, según lo que vimos, y Satanás, ¿tiene acceso a nuestros pensamientos? O sea, es un peligro nosotros saber que Satanás puede saber lo que pensamos, Dios santo. Ahora, si no lo sabe, quizás pueda que no, pero lo adivina. Ahora, puede que no sepa lo que pienso, pero puede influenciar los pensamientos. Mire, con mi manera de mirar, si él logra controlar lo que veo, ya controla lo que pienso. Y si controla lo que pienso, controla mi vida. De ahí sí, mejor dicho, estamos graves. Porque si yo miro a una persona y tan picada, ¿quién la ve? Bueno, vamos a meter con las mujeres, y hay muchos. Digamos que el hombre, ese man que porque tiene ese carro, ¿qué? Si mi cicla también anda. Entonces, ese pensamiento que hay en esas cosas, si Satanás lo sabe, y si no lo sabe, lo adivina, ya me está mirando yo como miro. Y entonces, si no sabe lo que pienso, mete el pensamiento, porque aquí la palabra del Señor nos enseña que en Hechos Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Y Pedro sabía muy bien lo que era que Satanás llenara su corazón. Por eso él se lo dijo a Ananías, porque a él le pasó. Así que no porque alguna vez Satanás llenó nuestro corazón, ya estamos perdidos, nos vamos a morir, ya estamos en el infierno, no. Pero eso nos sirve para aprender. De todo eso aprendemos. ¿Cómo fue que un día Satanás nos puso a mirar una mujer? ¿Cómo fue que Satanás un día puso al rey David, el dulce cantor de Israel, a mirar a una mujer y a pensar quién sabe qué para mandarla a traer aunque era casada? ¿Cómo es posible que él llenó tanto el corazón de un cantor como David?
un adorador verdadero. Y varias veces. Satanás lo incitó a hacer un censo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Cómo es que luego Satanás viene y nos dice, mire, usted no es digno de que Dios lo sane? Porque es que usted mire como mire lo que hizo ayer, y uno le cree a Satanás y no cree que puede ser sano por Jesús. Pero sí le cree a Satanás que no puede ser sano. ¿Cómo es posible que yo le crea a Satanás que me dice, yo nunca voy a poder ser usado por Dios porque no estudié, porque qué tal? Y no le pueda creer al Señor que le dice que me tiene para grandes cosas. ¿Cómo es? Entonces muchas veces, así como a Ananías y a Pedro, a David, Satanás llenó su corazón, peligrosamente nosotros en muchas áreas en algún momento hemos podido ser engañados, y Satanás nos ha dicho que no nos merecemos tener harto dinero, que no nos merecemos ser tan sanos, que no nos merecemos ser los ungidos de Dios, que no. ¿Y cómo es que uno le creyó eso? Que yo no puedo orar por sanidad, porque no, quién sabe, Dios sí puede usar al pastor, pero a mí no. ¿Y cómo le creí eso yo? Y entonces nunca puedo orar por sanidad y que la gente se sane, porque yo no lo creo, porque yo creo que Dios sana, pero que lo haga por medio de mí es otra voz. Y de esa manera el enemigo tiene a una buena parte de la iglesia paralizada, esclavizada y estancada en un lugar. Gente viviendo una vida simplemente para salvarse. Vengo y me congrego y ya canto y ya. El todo es que no me vaya yo a perder. Me levanto y oro porque, ay, si no oro y si no llego a orar, Dios mío, ay, Padre, perdóname que no oré. Señor, ay, eso pasó porque no oré. ¿Cómo es posible que yo mido las cosas que pasan o no pasan porque oré o porque no oré? Tengo un Dios que castiga porque sencillamente no oré. Impresionante como vemos la palabra de Dios. Y cómo se cambia y cómo el enemigo pudo venir y meter eso en nuestras vidas. Y cómo a veces lo enseñamos diciendo, mire, si usted no viene a los ayunos y Cristo llega a venir, usted entonces se quedó. ¿Cómo así que a mí me salva el ayuno? Que a mí me salva Cristo. Y Él me enseña a ayunar y eso es otra voz. Pero tenemos que aprender a mirar bien la palabra. Tenemos que aprender a investigar. Pero se encuentra un pueblo que cogen y le tiran el maduro así entero, y entero se lo manda. Ni lo saboreó. No se puede tragar entero. Hay que ir a la palabra, hay que investigar. Cuando usted se mete, los que piensan en las cosas del Espíritu, los que son del Espíritu piensan en eso. Mire lo que usted piensa todo el día. Si cuando usted la embarra, usted dice, ay, Señor, la embarré, perdóname. No quiere decir que está en la carne, quiere decir que está en el Espíritu, porque está reconociendo. Pero cuando esa mente se la pasa ahí meditando y cómo sería, y llega la muchacha y ay, yo soy casado, pero hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Sandra. Hola, Sandra. Y uno ya queriendo y ahí en su mente cavilando, y ahora le digo, y le voy a decir, qué uñas más lindas que tiene. Ay, sí, me las pinté. ¡Wow! Tú misma eres una pintora especialista en pintar. Entonces uno ya su mente está cavilando, pensando en las cosas de la carne, entonces es de la carne, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dice, cualquiera que quiera ganar su vida la perderá. El que la quiera ganar la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, el que pierda su buena fama, su reputación, el que pierda todo eso por causa de mí la hallará. Porque eso se va a perder por un momento, pero Dios luego me va a sacar adelante y la gente se va a dar cuenta del hombre y o la mujer que es en Dios. Pero wow, si nosotros
nos cuesta dejar esos hábitos malos, esos deseos malos. Por eso dice que los que son de Cristo han condenado a la carne con sus deseos. Eso se logra pensando en las cosas del Espíritu. Pensando en las cosas del Espíritu. Quisiera saber si hay alguna pregunta. Quisiera preguntar si tengo tiempo. 3 minutos. Tengo para una pregunta. Si tienen una. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Satanás puede saber nuestros pensamientos, sí o no? Para mí esa es una pregunta como la de que se puede divorciar, sí o no, en la que yo no me meto. Le doy todas las teorías, todo, pero yo no digo, yo no sería el que le va a decir, sí, divórciese, porque yo no lo voy a hacer. Así mismo esa. No sé si Satanás puede saber mis pensamientos, pues ahí dice que las aves del cielo llevarán la noticia al rey y llevarán la noticia al rico, y las aves del cielo representa, según el Señor Jesucristo, a Satanás y a todos sus demonios. Y ahí está hablando, miren, y aún en lo secreto pienses o digas mal del rey. Se está hablando de pensamiento. Ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en tu cámara más secretas hables mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la noticia. ¿Quiénes son las aves del cielo? Satanás y sus secuaces. Entonces, ¿será que sí conocen mi manera de pensar? Si yo veo solo ese pasaje, veo que sí. Pero hay unos 444,000 pastores que dicen que no. ¿Sí o no? ¿Sí lo han visto o no? Yo he escuchado a los pastores que dicen que no. ¿Alguno no lo ha escuchado? Yo he escuchado a los que dicen que no, por eso yo le digo, yo no trago entero. Sea el pastor más ungido de todos los ungidos, sé que es un hombre y que estudia la palabra y que Dios lo ungió para guiar a un pueblo, pero que tenga toda la verdad es otra voz. Ahora, que muchas cosas que él sabe y por eso logró esa unción son verdad, sí, pero la palabra del Señor hay que investigarla por nosotros y pedir revelación del Espíritu Santo. Entonces, según ese pasaje, Satanás sí puede conocer los pensamientos. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Yo sí. O sea, resisten a creerlo. Parece que sí, pero no creo. O sea. Yo creo que sí, porque cuando él conoce nuestros pensamientos es donde él conoce nuestra debilidad. Entonces, por eso a muchas personas, a los hombres les cuesta tanto el adulterio, dejar el adulterio, porque ya Satanás conoce sus pensamientos y sabe que ya eso es un punto débil y les cuesta. Como lo que les dije, si Satanás puede controlar lo que vemos, créame, si él me manda una imagen al celular y ya controló lo que veo, va a controlar ¿Cómo es que él puede controlar los pensamientos? Recuerde, Satanás llenó el corazón de Ananías para que mintiera al Espíritu Santo. Fue Satanás que le llenó ese pensamiento para que mintiera al Espíritu Santo. Fue Satanás. Y Satanás también llenó ese corazón de Pedro para que se le fuera un estorbo al Señor Jesucristo. Entonces, si él puede controlar lo que veo, mire, si yo miro y vuelvo y miro, ya tomo ocasión. Puede controlar de ahí el pensamiento y de ahí pues muchas cosas de las que yo no quisiera hacer y que termino haciendo. Entonces, eso nos muestra que sí. Ahora, a mí me convendría que no. A mí me convendría que no. Así que yo podría decir, no, él no conoce los pensamientos. Hermanos, él no lo conoce. Queda claro ya. Pues no lo sé. Yo veo en la palabra que al parecer eso parece que sí. Entonces vamos a controlar nuestra manera de pensar. Porque sea que sí la conozca o sea que no, es una parte muy fuerte. Es lo que me lleva a mí a estar en alguno de los dos bandos. Recuerde, el Señor no es ni frío ni caliente. O es frío o es caliente, mejor no es tibio. O sea, con el Señor o está allá o está acá. No.
El Señor Jesucristo también dijo que sea tu hablar. Sí, sí, no, no, porque lo que es mal, más de mal procede. Entonces, con el Señor es así. ¿Sí, sí o no? Entonces, cuando yo pienso en las cosas del Espíritu, cuando yo soy del Espíritu, pienso en las cosas del Espíritu, pero cuando soy de la carne, o sea, es algo, el pensamiento es algo tan neutral, tan trascendental, tan, ¿qué pudiéramos decir? Tan valioso, que deberíamos tener mucho cuidado con eso. Que si Satanás lo sabe, o sea que Satanás está viendo yo qué pienso de la hermanita tal. Y si va y la convence, y luego nos mete solos por allá, se pone peligrosa la cosa. Entonces es mejor tener un buen pensamiento controlado por el Espíritu. Porque si el diablo lo conoce, mire, al parecer Satanás se dio cuenta que Job tenía un temor en su corazón. ¿Qué era lo que él decía? Él oraba y hacía sacrificio por sus hijos, porque decía, de pronto ellos en sus corazones contra Dios. Y se dio cuenta Satanás y dijo, pero mira, quítale lo que tiene, quítale todo lo que tiene. Él sabía que había un temorcito por ahí. ¿Cómo es que se dio cuenta? Ahí no dice que él temía, después es que él dice, el mal que temí me ha sobrevenido. Terrible si el diablo se da cuenta que yo soy medio flojongo para creer. Si él sabe que yo dudo en mi corazón, me va a robar la palabra, me la va a sacar. Si dudo, él me la va a sacar, me va a decir, tú no has sido salvo, tú no te has arrepentido bien, tú quién sabe, tú haces para el infierno. Y como tiene esa duda, y con la duda lo convence, y la persona termina en el mundo porque dijo, no, yo, ¿para qué estar allá si yo no sabía si sí o si no? No hubo preguntas, bueno. Entonces, vamos a orar por la palabra del Señor en esta buena hora. Nuestro buen Dios y Padre, en esta hora preciosa te damos gracias, Señor amado, por tu palabra que es buena, Señor. A tiempo viene tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque hoy, Señor, tu palabra ha dividido nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestra carne, Señor. Ahora nuestra alma puede entender y comprender, maravilloso Dios, que necesitamos tanto pensar en ti, en tu palabra, meditar, buscarte día y noche, Señor. Padre, ¿qué nos cuesta poder entregar nuestra vida y quizás perderla, Señor? Pero esto nos hará realmente ganarla, Señor, porque nosotros le llamamos vida a lo que quizás no es vida, Señor, sino muerte y separación de ti. Pero hoy te ruego que dejes muy en claro esta palabra en nosotros, Señor, y que hoy cuidemos nuestro corazón en nuestra manera de pensar, Señor, y que tú uses, Dios de los cielos, nuestras vidas como instrumento útil para salvar a otros, para bendecir a otros, y que ese sea nuestro pensamiento, el ayudar a que muchas almas te busquen, Señor, y no perder el tiempo en tantas cosas que nos separan y nos apartan de ti y nos llenan de tantos malos hábitos que luego nos cuesta dejar, Señor. Yo te pido, Padre, que todo el pueblo que hoy ha oído esta palabra y que la va a oír, Señor, pueda cambiar su vida de una manera extraordinaria y poderosa para que tú puedas levantar, Señor, la generación que mostrará la gloria de Dios en esta tierra, pues la tierra está esperando, Padre de la gloria, el mover, Padre, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos aguardando porque ya está llegando, Señor, y esto no lo detiene ni lo detendrá nadie, pues tu gloria se dejará ver y llenará toda la tierra como las aguas cubren la mar. Y por eso te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar recogiendo los diezmos y las ofrendas que te haya traído.